Esta es la segunda parte del video sobre el tema Jesús y las mujeres. Vamos a ir retomando algunos de los textos bíblicos y comentando lo que se puede ver allí de esta relación de Jesús con ellas. En primer lugar, detengámonos en ver que Jesús usa ejemplos femeninos también en su anuncio del reino. Miren que esto puede parecer una cosa sutil, pero es bien importante. Por ejemplo, fijémonos en las parábolas de Lucas 15, las parábolas de la misericordia, son 3 parábolas. La primera se refiere al pastor que va en busca de la oveja, la segunda a la mujer que pierde la moneda y se pone a buscarla, y la tercera al hijo pródigo. Normalmente en las celebraciones y en las reflexiones se usa mucho la primera parábola y la tercera. La de la mujer casi no se usa, es menos conocida o no se le da importancia. Aquí queremos destacar cómo el evangelista pone en boca de Jesús, lógicamente, porque no olvidemos la necesidad de interpretar todos los textos bíblicos, pero pone en boca de Jesús 3 ejemplos y uno de ellos se refiere a una mujer que busca la moneda. Eso es bien interesante porque nos deja ver de alguna forma el evangelista que sí hay un equilibrio entre ejemplos masculinos, ejemplos femeninos, y no solamente todo es en lenguaje masculino. Lo que pasa es que históricamente hemos privilegiado muchas veces estas figuras. Ahora, aquí es interesante que la mujer busca una moneda. No es lo más pertinente en estas sociedades donde la mujer ocupa un lugar segundo, que se encargue del dinero. Entonces es bien interesante poner a la mujer buscando la moneda y no solamente pues ocupada de otros servicios. Claro que necesitaban monedas para las compras o lo que fuera, pero de todas maneras es interesante esta relación de la mujer con las monedas. Otra imagen que también nos hace ver este uso de imágenes femeninas y masculinas es cuando Jesús les habla de que no se preocupen porque Dios, así como alimenta a las aves del cielo, también nos va a proteger en todo momento. Y cuando está hablando de eso, entonces pone 2 ejemplos, ¿no? Uno, que lo pone en Lucas 12, 24, 28, pone el ejemplo de los campesinos que salen a sembrar y Dios cuida de esa siembra, pero también pone el ejemplo de los lirios que tampoco ni hilan ni se fatigan y sin embargo Dios también los tiene pues de esa manera. Entonces es muy interesante ver que el oficio de hilar parece que pues es más normal que las mujeres lo desempeñen, entonces también hay como esos 2 ejemplos, eso es bien interesante. Y por último, también tenemos otros ejemplos, ¿no? El del amigo inoportuno, que va a pedirle a su amigo y entonces, pues por quitárselo de encima, él le responde, pero también el de la viuda que le insiste al juez y pues también el juez le responde, pero es para quitársela de encima. Pero aquí, ahorita no estamos mirando pues las consecuencias de la parábola, sino las imágenes femeninas que también están en el Nuevo Testamento, pero que por esa lectura patriarcal que hemos hecho o esa lectura masculinizante, no sé, a veces estas figuras quedan como más relegadas y se ponen menos como ejemplos y la gente las conoce menos. El ejemplo de la viuda que echa las moneditas en el templo y que Jesús invita a los fariseos a que miren ese ejemplo de una viuda que da todo lo que tiene para vivir, es capaz de ponerlo como ofrenda, por pequeño que sea, y que eso vale mucho más que pues todas las riquezas que puedan poner los grandes terratenientes. Son figuras femeninas, no es que estemos simplemente como queriendo descubrir por todo lado dónde hay mujeres para sobrevalorar esta presencia de las mujeres, sino que ahorita nos estamos fijando es en el lenguaje. Ustedes saben que nos cuesta mucho trabajo todavía hoy imaginar a Dios con rostro de mujer, a Dios no solamente Padre, sino a Dios Madre. Y pues detrás de eso están estas realidades que al leer la Biblia privilegiamos o nos parece más normal usar estos ejemplos masculinos que femeninos y usarlos
refiriéndonos a la manera como Dios es, como Dios valora, como Dios se comunica con su pueblo. Si nos fijamos en los encuentros que Jesús tiene con las mujeres, podemos ver, por ejemplo, el milagro o la curación de la hemorroísa. Aquí es interesante ver lo que dijimos antes, pues una mujer que tiene flujo de sangre es impura y ella es la que se atreve a tocar a Jesús. Entonces, esto es lo que ha valorado mucho la hermenéutica feminista. No solamente que las mujeres a las que Jesús cura tengan fe, y por esa fe les acontece el milagro, sino las acciones que hacen, las palabras que emplean, que en cierto sentido subvierten el orden establecido en ese momento. Una mujer que ya tiene conciencia de su estado de impureza no debería atreverse a tocar el manto de un varón porque lo va a contaminar. Ella es capaz de hacerlo, o sea que es capaz de romper con lo establecido. Jesús se da cuenta que alguien lo toca y que una fuerza sale de él y por eso pregunta ¿quién me ha tocado? Y ella pues dice que es ella y Jesús entonces ahí sí alaba su fe y le dice pues tu fe te ha curado. Ahí podemos ver, y es una obra que la biblista Elisa Esteves tiene, Mediadoras de Salvación, en el sentido de descubrir cómo estas mujeres a la hora de la verdad son ellas mismas las que han conseguido esa salvación, pues no porque ellas sean las artífices de la salvación, pero sus acciones que son capaces de romper el orden establecido consiguen de Jesús esa salvación. Y entonces, más que alabar la fe de una persona piadosa, de una persona que cree en Jesús y por eso queda curada, es alabar la capacidad que tienen las mujeres de hacer actos de alguna manera subversivos para el momento, para cambiar las estructuras que discriminan, que impiden que una persona pueda hacer otras cosas, como en ese caso una mujer impura tocar a un varón, y ella es capaz de hacerlo. Lo mismo podríamos decir de la mujer sirio-fenicia, una mujer pagana que va a pedir la curación de su hija. En ese texto es muy interesante ver cómo Jesús, la primera respuesta que le da es, yo no he venido a curar a los paganos, yo he venido a los hijos de Israel. Y sin embargo, esta mujer pues le insiste, es que de la mesa de los patrones, las migajitas que caen también comen los perros. En alguna forma, pues dicen que a los paganos se les podía llamar como perritos. De alguna forma lo que la mujer está haciendo es agrandar el universo de destinatarios del reino, como hacerle caer en cuenta a Jesús que el reino que él predica, que se supone que es la inclusión de toda marginación, implica también que esa salvación llegue a todos, en este caso a su hija, que es pues pagana como ella, y que en estricta orden no son del pueblo de Israel, sin embargo, consigue también ese milagro de Jesús. Él vuelve a decir, mujer, grande es tu fe, que suceda como tú quieras. El texto también de la curación de la mujer encorvada, Jesús la libera en sábado, que eso es lo sorprendente, y la llama que ella es hija de Abraham. Bueno, pues todos estos textos rompen con esa forma de entender al pueblo de Israel, con entender la mujer dentro del pueblo de Israel y con la capacidad que las mujeres tienen de ser protagonistas, de acoger esta salvación que Jesús ofrece y hacerla efectiva en sus realidades concretas. En el fondo podríamos hablar que todas estas acciones que Jesús hace están propiciando este cambio de mentalidad que haga posible una igualdad entre varones y mujeres, que haga posible esa manera de ser familia de Dios, no basada en el poder y la dominación, sino en la misericordia. La misericordia va a ser una de las actitudes del reino que rompe con toda esa rigurosidad de la ley, porque por encima de la ley se pone esta realidad de las personas que necesitan la salvación. Lo mismo podríamos decir, que ya hablamos antes del adulterio, del acta de repudio que el judío puede hacer para divorciarse de su mujer, y vemos cómo también en los evangelios Jesús, ante la pregunta que le hacen de que si se puede casar se puede casar otra vez si se le muere el marido, entonces
Jesús va a contestar que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero en realidad él no está hablando del matrimonio actual, está hablando de la ley del repudio que puede tener el varón. Entonces de alguna forma está diciendo, los varones no tienen esa potestad de repudiar a la mujer por cualquier cosa, porque ese compromiso que ellos han asumido ha de ser pues para siempre. En el fondo son estas defensas sobre la realidad de la mujer, este ser capaz de ir más allá de lo que la ley dice y en este caso de salir al encuentro de las marginaciones que sufren las mujeres y el responder de otra forma. Jesús lo que quiere es romper con esa hegemonía patriarcal. Otros textos nos hacen ver que el único Padre es el Padre de los cielos, la verdadera familia de Dios es los hermanos y hermanas que cumplen la voluntad de Dios, no los lazos de sangre. Y por ejemplo, cuando Pedro le pregunta a Jesús que qué van a recibir ellos que han dejado padre, madre, esposos, hijos, etcétera, él lo que le contesta, sí, van a recibir madres, hermanos, hermanas, nunca dice que van a recibir padres, porque el reino que él anuncia es este reino de fraternidad, donde en realidad todos son iguales. Jesús repite esa misma idea cuando habla de los que dirigen el grupo de los discípulos. Nadie entre ellos debe ser llamado padre, porque hay un solo Padre y Maestro, que es Cristo. Los discípulos no deben desear esos primeros puestos, sino ponerse al servicio de todos. En ese diálogo Jesús toma la figura de un niño, lo pone en medio de ellos y le dice, realmente el que quiera estar en el reino de los cielos tiene que ser como un niño para recibir esta propuesta que yo hago. O sea, en el fondo es esta conciencia profunda de que lo que Jesús anuncia es un reinado donde no se pueden admitir estas discriminaciones. Entonces, digamos con todo esto, por lo que dijimos antes, pues decir que Jesús tenía conciencia feminista, pues es imposible. Eso sería deslocar las cosas de su contexto y eso no es posible. Pero que el reino que Jesús anuncia promueve, propicia y hace posible que se piense de otra manera, que se piense en esta comunidad de iguales, esto es lo interesante. Entonces, más que buscar en los textos si Jesús dijo, si dejó de hacer, lo que hay que seguir como fortaleciendo con mucha fuerza es esta propuesta del reino que exige que haya esa igualdad fundamental. En el tiempo de Jesús se entendió con esos ejemplos que nos ponen los evangelistas, pero en este tiempo se entiende desde las realidades que vivimos. Entonces, por eso la urgencia de actualizar el mensaje de antes a nuestra realidad. Si podemos hablar de verdaderas discípulas de Jesús, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que la palabra discípula en arameo no existía en ese tiempo. Prácticamente es una palabra que se va a empezar a usar a partir del siglo II, que va a aparecer en un evangelio apócrifo. Pero lo cierto es que aunque la palabra no se use porque no existe en el lenguaje, ¿qué es lo que nos pasa hoy con el lenguaje inclusivo, ¿no? Cuando pedimos que empleemos el femenino, pues mucha gente acude a la Real Academia de la Lengua y dice, pero es que esa palabra no existe en la Real Academia de la Lengua. Y bueno, de vez en cuando los de la Real Academia de la Lengua aceptan que sí se puede usar el femenino para algunas palabras, como presidenta, maestra, etcétera, que antes como que no existía la palabra porque no se usaba, pero ¿quién le da existencia a la palabra? El uso. Bueno, pues esto pasaba antes y pasaba ahora. No se hablaba, pues allí no hay un texto en el Evangelio que hable de discípulas, porque en ese momento esa palabra pues no está en el lenguaje, pero lo que es cierto es que podemos ver que las mujeres que acompañan a Jesús no son simplemente servidoras, que también los textos dicen que servían a Jesús, sino que también son auténticas discípulas. Acompañan a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Esa es la condición que van a poner los discípulos para reemplazar a Judas, una vez ya Jesús ha muerto y ha resucitado, y lo quieren reemplazar, y ponen esa condición, que haya estado con Jesús todo el tiempo, de Galilea a Jerusalén. Pues las mujeres cumplen ese requisito, y están en su muerte, y son las primeras de alguna forma testigas de la resurrección.
pero bueno, esto es la realidad de ese contexto, entonces por eso no eligen a una mujer ni se les ocurre, pero lo que cada vez está más claro es que en el momento de la elección del que va a reemplazar a Judas, primero, que los 12 son símbolo de las 12 tribus de Israel, que posiblemente Jesús elige varones, porque lo que está queriendo significar es las 12 tribus de Israel, que se supone que son descendientes de los hijos de Jacob, varones. Entonces es normal que se mantenga pues ese esquema. Pero lo que es cierto es que seguramente en esa primera comunidad cristiana las mujeres estuvieron presentes en la última cena, por supuesto en la crucifixión, porque los evangelistas lo testimonian así, seguro, fueron testigas de la resurrección y seguro estuvieron en todos esos inicios de la iglesia primitiva, de las primeras comunidades cristianas. Las mujeres, sin lugar a duda, cumplen este papel de seguir a Jesús, de anunciarlo, y entonces vemos a una mujer samaritana que es capaz de ir a anunciar a los de su tierra todo lo que Jesús les dijo, y ya ellos no creen por el testimonio que ella les dio, sino porque ya empiezan también a conocer a Jesús. También podemos destacar, que eso se ha trabajado mucho en la hermenéutica feminista, la confesión de fe de Marta, la hermana de Lázaro y de María, cuando pues ya ha muerto Lázaro y ella le dice a Jesús, yo sé que tú eres la resurrección y la vida. Eso es una confesión de fe, igual que la confesión que hizo Pedro, que nos coloca Mateo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, es casi la misma confesión de Marta, y sin embargo se ha transmitido de generación en generación la confesión de Pedro y no se ha transmitido la confesión de Marta con la misma fuerza. Sabemos que dijo eso, pero no se le ha dado ese carácter de una confesión de fe. Pues sin lugar a dudas, la hermenéutica feminista lo que nos ha permitido es rescatar este protagonismo de las mujeres, esta capacidad de participar del anuncio del reino y del seguimiento que Jesús propone. María Magdalena, pues cada vez es más claro que es esta primera testiga de la resurrección, inclusive pues Juan hace todo este diálogo entre María y Jesús, y lo que pues vemos en los mismos evangelistas es que no le creen a ella, y luego pues de hecho Pablo, a quien va a nombrar como protagonistas del testimonio de la resurrección, va a ser a Pedro y a los discípulos, y no nombra para nada a María Magdalena. Pero todo esto pues hay que entenderlo por el contexto en el que se escriben los evangelios, por el contexto donde efectivamente vive Jesús y estas primeras comunidades cristianas, pero lo que nos queda claro es que estas mujeres, bien sea que fueron destinatarias de los milagros de Jesús, bien sea que fueron ejemplo para Jesús hablar de las cuestiones del reino, bien sea que lo siguieron desde Galilea hasta Jerusalén, que estuvieron con él al pie de la cruz y que luego empiezan a participar de toda la dinámica de resurrección y de formación de la primera comunidad. Todas estas mujeres nos muestran que el anuncio del reino es inclusivo de mujeres y que les devuelve su dignidad, su protagonismo y su pertenencia a la iglesia en plenitud de deberes y derechos. Podríamos profundizar mucho más, pero lógicamente en las lecturas ustedes encuentran las citas, encuentran los textos mucho más trabajados. Lo que pues yo pretendo con esta conversación que hacemos a través del video es como hacerles caer en cuenta que gracias a la hermenéutica feminista vamos a los textos bíblicos que siempre son interpretaciones, pero esta interpretación feminista nos permite descubrir que la mujer es destinataria de este anuncio del reino, que ese anuncio del reino de Jesús ha permitido una liberación integral de las mujeres, que ya los evangelistas nos cuentan protagonismos, detalles, actitudes, palabras, hechos que nos dejan ver que las mujeres sí tomaron en serio su papel y lo llevaron adelante, pero que ahora queda el desafío de que nosotras en esta realidad concreta podamos mostrar que el reino de Dios se encarna en nosotras en plenitud de deberes y derechos, que queremos ser discípulas
con dignidad total y con igualdad fundamental que los varones, y que la iglesia a la que pertenecemos queremos que cada vez sea más acorde con ese proyecto original del anuncio del reino. Esto es tarea de varones y mujeres, como dije en el video anterior. No es que las mujeres tengamos que hacer toda la tarea, sino que los hombres, si quieren ser fieles al anuncio del reino, tienen que incluir a los que están excluidos del reino por las discriminaciones sociales y eclesiales que a lo largo de la historia se han consolidado, y la tarea es derrumbarlas, cambiarlas, transformarlas y convertirnos a esta iglesia de un discipulado de iguales, donde varones y mujeres tengamos la misma participación y la misma corresponsabilidad en el anuncio y en la realización del reino.